Mariana Gómez no era nueva en la ciudad ni en el mundo empresarial, pero aquel día, cuando llegó a la gran oficina de cristal que coronaba uno de los rascacielos más altos de Ciudad de México, sintió algo distinto en el aire. No era una mañana cualquiera, aunque la rutina pareciera igual. Vestida con su traje sastre impecable y su cabello recogido en un moño, Mariana caminaba por los pasillos con la misma determinación y elegancia de siempre. Era una mujer acostumbrada a abrirse camino en un mundo dominado por hombres, donde cada gesto, cada palabra y cada mirada contaba. A lo largo de los años, Mariana había ganado respeto y admiración. No solo por su impecable historial laboral, sino por la inteligencia y la seguridad con la que ejecutaba cada proyecto. Desde su modesto inicio como analista hasta su ascenso a una de las posiciones ejecutivas más codiciadas, había demostrado ser una mujer de inquebrantable ética y una visión clara de lo que quería lograr. Sin embargo, aquel día, las cosas tomarían un giro inesperado que pondría a prueba todo lo que había construido. Al entrar en la sala de juntas, donde se celebraban las reuniones semanales, Mariana notó que el ambiente era distinto. Los ejecutivos ya estaban presentes, enfrascados en conversaciones triviales sobre el fin de semana, los deportes y las apuestas que muchos hacían sobre quién sería el próximo en caer en desgracia en la empresa. Mariana se sentó en su lugar habitual, al final de la larga mesa de madera oscura, un espacio que prefería por la tranquilidad que le daba para observar antes de intervenir. El CEO de la empresa, don Raúl Castañeda, entró con su habitual aire de autoridad. Un hombre hecho a sí mismo, que había construido el imperio desde cero y cuyas decisiones rara vez eran cuestionadas. Con una estatura imponente, su cabello perfectamente peinado hacia atrás y su mirada siempre fija en el horizonte, don Raúl era una figura intimidante, pero también venerada. Sus métodos, aunque severos, habían hecho que la empresa alcanzara grandes éxitos a lo largo de los años. Sin embargo, aquel día, algo en su comportamiento lo delataba. Parecía molesto, quizás incluso un tanto altivo. Don Raúl caminó hacia su lugar en la cabecera de la mesa, pero antes de sentarse, se detuvo de repente. Sus ojos se posaron en Mariana, quien, sin saberlo, estaba a punto de vivir un momento que cambiaría su vida para siempre. Marianita, ¿por qué no nos traes unos cafecitos para comenzar la semana?, dijo con un tono casual, pero que llevaba una carga de condescendencia que impactó a todos los presentes. Mariana sintió que el tiempo se detenía. Un frío repentino recorrió su cuerpo al escuchar ese diminutivo que él nunca antes había usado con ella, un nombre que infantilizaba su presencia y minimizaba su autoridad. Las miradas de los otros ejecutivos se clavaron en ella, y aunque algunos parecían incómodos, ninguno dijo nada. Mariana, una mujer que había trabajado más que muchos de los presentes para llegar a donde estaba, ahora se encontraba en una situación humillante y degradante. Tomó aire, apretó los labios y se levantó de su asiento sin decir una palabra. Cada paso hacia la cocina le pareció eterno. Mientras preparaba los cafés, su mente era un torbellino de emociones. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué ella había aceptado sin rechistar? Sabía que, en ese ambiente, cualquier intento de defenderse sería visto como una amenaza, una confrontación innecesaria que solo la marcaría como una persona difícil. Volvió a la sala de juntas con la bandeja de cafés en la mano, intentando no mostrar ningún signo de debilidad. Repartió cada taza con una sonrisa profesional que ocultaba el enojo que hervía dentro de ella. Nadie hizo comentarios, pero la tensión en el aire era palpable. Mientras tomaba asiento nuevamente, su mente ya no estaba en la reunión ni en los informes que se estaban discutiendo. Mariana estaba lejos, atrapada en una serie de pensamientos que la llevaban a recordar cada momento en que había sido subestimada por ser mujer, cada vez que había tenido que demostrar el doble para recibir la mitad del reconocimiento.
La reunión continuó, pero para Mariana, cada palabra que escuchaba era una pieza más de un rompecabezas que estaba formando en su mente. Poco a poco, comenzó a notar patrones que antes quizás habrían pasado desapercibidos. Se dio cuenta de que muchas de las decisiones importantes que se tomaban en la empresa se basaban más en impresiones que en datos concretos. Los ejecutivos hablaban con una seguridad desbordante, aunque detrás de esa fachada de confianza se escondían huecos de información que nadie parecía querer llenar. Cuando finalmente terminó la reunión, Mariana se quedó unos minutos más en la sala, mirando a través de los ventanales que ofrecían una impresionante vista de la ciudad. Mientras observaba los edificios y el tráfico abajo, tomó una decisión. No podía cambiar lo que había sucedido, pero sí podía cambiar lo que vendría después. Se levantó con paso firme, salió de la sala y caminó directamente hacia su oficina. Los días que siguieron fueron complicados. Cada vez que Mariana se cruzaba con don Raúl o con alguno de los otros ejecutivos, sentía una tensión creciente. Había notado que algunos de sus colegas la observaban de reojo, como si estuvieran esperando ver su reacción, pero Mariana se mantuvo firme. Sabía que cualquier movimiento en falso podría poner en riesgo su carrera. Sin embargo, algo dentro de ella había cambiado profundamente y estaba decidida a demostrar su valor de una manera que nadie podría ignorar. Con los días, Mariana empezó a investigar más sobre los proyectos en los que la empresa estaba trabajando. Había notado inconsistencias en los datos que se presentaban durante las reuniones y su intuición le decía que algo no estaba bien. Dedicó horas extra, revisando informes, contactando discretamente a los ingenieros y analistas de la empresa para obtener una visión más completa. Lo que descubrió la dejó preocupada: el lanzamiento de un nuevo dispositivo tecnológico, que don Raúl había anunciado con gran entusiasmo, estaba lleno de fallos que habían sido ignorados o minimizados por los altos ejecutivos. Una noche, mientras revisaba documentos en su oficina, Mariana recordó una conversación que había tenido con uno de los ingenieros del proyecto, un joven brillante que había sido marginado por su aparente pesimismo. El ingeniero le había mencionado problemas de compatibilidad con otros dispositivos en el mercado, algo que podría limitar la adopción del producto entre los consumidores. Mariana decidió volver a contactar con él para saber si esos problemas se habían resuelto, pero la respuesta que recibió fue aún más preocupante. El ingeniero, nervioso y agradecido de que alguien finalmente le prestara atención, le confesó que no solo no se habían solucionado los problemas, sino que las decisiones apresuradas de los directivos habían empeorado la situación. El dispositivo que estaban a punto de lanzar al mercado tenía serias deficiencias que podrían llevar a un fracaso rotundo. Mariana sabía que tenía que actuar, pero no podía hacerlo sola. Pasó las siguientes semanas reuniendo pruebas, hablando discretamente con empleados que, al igual que ella, sentían que algo no andaba bien. Formó una red de aliados en las sombras, personas que también querían evitar el desastre, pero que temían las represalias y hablaban en voz alta. Mariana sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Si se equivocaba, no solo perdería su trabajo, sino que también podría manchar su reputación, algo que le había costado años construir. Pero la alternativa, ver a la empresa estrellarse por la necedad de sus directivos, era inaceptable. Con la información en mano, decidió que era el momento de actuar. Una mañana, durante una de las reuniones semanales, cuando don Raúl hablaba con su tono habitual de confianza sobre el inminente éxito del lanzamiento, Mariana se levantó. Los murmullos cesaron de inmediato. Todos los ojos se volvieron hacia ella, sorprendidos por su repentina intervención. Antes de continuar, dijo Mariana, con una calma calculada, creo que debemos hablar sobre algunas limitaciones que he identificado. El ambiente en la sala cambió instantáneamente. Algunos ejecutivos fruncieron el ceño, y don Raúl, que hasta ese momento había mostrado una actitud confiada, la miró con sorpresa e incredulidad. ¿Qué limitaciones?, preguntó con frialdad. Mariana respiró profundamente y, manteniendo la compostura,
comenzó a exponer los problemas que había descubierto en el proyecto. Explicó los fallos de compatibilidad, los datos inflados en las proyecciones de ventas y las advertencias ignoradas de los ingenieros. A medida que hablaba, la sala se sumió en un silencio tenso. Los otros ejecutivos comenzaron a intercambiar miradas, algunos claramente incómodos. Pero Mariana se mantuvo firme, presentando cada uno de sus hallazgos con pruebas irrefutables. Para cuando terminó, el ambiente en la sala era casi sofocante. Don Raúl la observó en silencio, su rostro impasible, pero sus ojos revelaban la batalla interna que estaba librando. Durante años, había sido el hombre cuya palabra era ley en la empresa. No estaba acostumbrado a que lo cuestionaran, y menos aún en público, pero Mariana no le había dejado otra opción. La evidencia era clara y contundente. ¿Está sugiriendo que detengamos el lanzamiento?, preguntó, su tono ahora mucho más serio. No lo sugiero, lo afirmo, respondió Mariana, manteniendo su mirada fija en la de él. Si no hacemos los ajustes necesarios ahora, corremos el riesgo de un fracaso que podría costarnos mucho más que dinero, nuestra reputación. Don Raúl se recostó en su silla, cruzando los brazos. Por primera vez en años, no tenía una respuesta inmediata. Mariana había tocado una fibra sensible. Él sabía que el proyecto era defectuoso, pero había confiado en que su nombre y la marca de la empresa serían suficientes para garantizar su éxito. Sin embargo, lo que Mariana había expuesto era algo que no podía simplemente ignorar. Muy bien, dijo finalmente, su voz baja pero cargada de significado. Haremos lo que sugieres. Detendremos el lanzamiento y revisaremos todo. Pero quiero resultados rápidos, Mariana. No podemos permitirnos errores. Mariana asintió, sabiendo que había ganado la batalla, pero también que la verdadera guerra aún estaba por librarse. El apoyo de don Raúl era clave, pero ahora debía demostrar que su plan era viable. Mientras los ejecutivos comenzaban a abandonar la sala, aún asimilando lo que acababa de suceder, don Raúl se acercó a ella. Espero que sepas lo que estás haciendo, le dijo en un tono más suave de lo habitual, porque si esto falla, será tu responsabilidad. Lo sé, don Raúl, respondió Mariana, con una seguridad que no sentía completamente en su interior. No lo defraudaré. La siguiente semana fue un torbellino de actividades. Mariana organizó reuniones con los equipos de ingeniería y marketing, trabajando codo a codo con cada departamento para identificar los problemas y buscar soluciones. Pasaba largas horas en la oficina, revisando informes y coordinando el trabajo entre los diferentes grupos. La presión era intensa, y sabía que todos la estaban observando, esperando a ver si fallaba. Una tarde, mientras Mariana revisaba uno de los informes técnicos en su oficina, recibió una visita inesperada. Eduardo, un joven ingeniero que había sido uno de los primeros en advertir sobre los fallos del proyecto, entró con expresión seria. Mariana, dijo, vacilando al principio, solo quería agradecerte por haber hablado en la reunión. No todos habrían tenido el valor de hacer lo que tú hiciste. La mayoría de nosotros sabíamos que algo no iba bien, pero nadie se atrevía a decirlo. Mariana sonrió, agradecida por sus palabras, aunque el peso de la responsabilidad seguía presionando sobre ella. Gracias, Eduardo. Pero esto no es solo mi lucha, respondió. Todos estamos en esto juntos. Si queremos que las cosas cambien, necesitamos trabajar como equipo. Eduardo asintió, visiblemente aliviado al saber que alguien en una posición de poder compartía su visión. Pero esa interacción solo reforzó la determinación de Mariana. Sabía que tenía que seguir adelante, y con el tiempo, se dio cuenta de que había más empleados como Eduardo, personas que, aunque competentes y valiosas, habían sido ignoradas o silenciadas por un sistema que privilegiaba a unos pocos. Mariana no solo estaba corrigiendo el rumbo del proyecto. Estaba comenzando una revolución silenciosa dentro de la empresa. Introdujo políticas para fomentar la inclusión de ideas, independientemente del rango o la antigüedad, y promovió la colaboración entre los diferentes departamentos.
Hizo un esfuerzo por escuchar a quienes antes no tenían voz, y poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. A medida que avanzaba el proyecto, comenzaron a surgir nuevos desafíos. Mariana descubrió que muchos de los procesos en la empresa estaban basados en jerarquías que sofocaban la creatividad y la innovación. Los empleados se sentían asfixiados, incapaces de proponer ideas por temor a ser juzgados o ignorados. Esto solo reforzó su convicción de que se necesitaban más cambios profundos en la cultura de la empresa. Organizó talleres de trabajo donde los empleados de diferentes niveles y departamentos podían colaborar abiertamente, sin la presión de las jerarquías. Implementó sistemas de evaluación más justos y transparentes, eliminando las viejas prácticas que favorecían a los empleados más antiguos o a aquellos con conexiones en la alta dirección. Estos cambios no fueron bien recibidos por todos, pero Mariana sabía que estaba en el camino correcto. En uno de esos talleres, un joven analista que rara vez hablaba en las reuniones, levantó la mano tímidamente. Creo que tengo una idea para mejorar el rendimiento del dispositivo, dijo, su voz apenas audible. Mariana lo alentó a compartir su idea, y lo que presentó resultó ser una solución brillante que nadie había considerado antes. La sala quedó en silencio por un momento, pero pronto los murmullos de aprobación comenzaron a llenar el aire. Ese fue un momento decisivo. Mariana vio cómo el ambiente cambiaba. Los empleados comenzaron a sentirse más seguros para proponer ideas, y la colaboración se convirtió en una parte integral del trabajo diario. La empresa, que antes había sido un lugar de estrictas jerarquías y protocolos, ahora comenzaba a transformarse en un espacio donde cada voz tenía un valor. Con el tiempo, la empresa no solo recuperó su posición en el mercado, sino que superó las expectativas. El proyecto que Mariana había salvado se lanzó finalmente y fue un éxito rotundo. Pero para Mariana, el verdadero triunfo no fue solo el éxito del producto, sino el cambio cultural que había logrado dentro de la organización. Los meses que siguieron fueron testimonio del crecimiento personal y profesional de Mariana. Su relación con don Raúl también evolucionó. Aunque seguía siendo un hombre difícil de impresionar, había comenzado a mostrarle un respeto que antes no estaba allí. Un día, mientras caminaba por los pasillos de la oficina, don Raúl la llamó a su despacho. Mariana, dijo cuando ella entró. Tengo que admitir que has hecho más por esta empresa en estos últimos meses de lo que muchos de nosotros hemos hecho en años. Mariana, sorprendida por sus palabras, lo miró con gratitud. Gracias, don Raúl. Pero esto ha sido un esfuerzo de equipo. Él asintió, pero su mirada decía más de lo que sus palabras permitían. No todos los días me encuentro con alguien que tenga el valor de desafiarme y aún así tener razón, añadió. Sigue haciendo lo que haces. Esta empresa lo necesita. Mariana sonrió, sabiendo que ese era el mayor reconocimiento que podría haber recibido. La revolución silenciosa que había iniciado estaba lejos de terminar, pero sabía que, con tiempo y esfuerzo, su visión de una empresa más inclusiva, creativa y justa era posible. Y mientras salía de la oficina, una sensación de tranquilidad la invadió. Sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. Con el tiempo, Mariana comenzó a ver cómo los cambios que había implementado no solo estaban afectando el día a día de la empresa, sino también las actitudes de las personas a su alrededor. Los empleados que solían ser reservados empezaron a hablar más en las reuniones, las ideas fluyeron con mayor libertad, y aquellos que antes se sentían marginados ahora formaban parte activa en la toma de decisiones. El ambiente era distinto, más colaborativo y, en muchos sentidos, más humano. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. Hubo momentos en los que Mariana se sintió agotada, abrumada por las responsabilidades que ahora recaían sobre sus hombros. Algunas semanas las tensiones internas aumentaban. Los empleados más antiguos, aquellos que habían prosperado bajo el antiguo régimen de don Raúl, resistían los cambios. Mariana recibió críticas sutiles, miradas de desaprobación y comentarios en los pasillos que intentaban socavar su autoridad.
Hubo momentos en los que se preguntó si todo el esfuerzo valía la pena. En una ocasión, un pequeño grupo de ejecutivos cercanos a don Raúl, hombres que habían sido beneficiados por su favoritismo en el pasado, organizaron una reunión sin notificar a Mariana. Cuando ella se enteró, decidió no reaccionar de inmediato. Sabía que una confrontación directa podría generar una ruptura en el progreso que había logrado. En lugar de eso, habló con don Raúl. Me he enterado de la reunión que tuvo lugar esta mañana, dijo con calma cuando se encontraron en su despacho. Don Raúl la miró, consciente de lo que estaba sucediendo. No era un hombre ciego a las maniobras internas de la empresa, pero había aprendido a respetar a Mariana lo suficiente como para escucharla. ¿Te preocupa algo en particular?, preguntó, como si quisiera poner a prueba su temple. Mariana respiró hondo antes de responder. No me preocupa la reunión en sí, don Raúl. Me preocupa lo que representa. Los cambios que hemos implementado no serán sostenibles si las personas no están comprometidas con ellos. Las reuniones a puerta cerrada y las decisiones tomadas sin transparencia no son el camino que estamos construyendo. Hubo un momento de silencio mientras don Raúl la miraba fijamente. Mariana podía ver en su rostro la lucha interna que se libraba en su mente. Por un lado, el hombre de negocios que había mantenido el control absoluto durante años, y por otro, alguien que empezaba a reconocer el valor de un enfoque más colaborativo. Entiendo lo que dices, respondió finalmente. Me aseguraré de que esto no vuelva a ocurrir. Mariana asintió, agradecida por su respuesta. Sabía que la confianza no se ganaba de la noche a la mañana, pero también sabía que pequeños gestos como ese marcaban una diferencia en el largo plazo. Unos meses después, el éxito del nuevo producto se consolidó en el mercado. No solo había cumplido con las expectativas, sino que las había superado con creces. La empresa comenzó a ser reconocida no solo por su innovación tecnológica, sino también por su transformación interna. Medios especializados en negocios destacaron el cambio cultural que se había gestado bajo el liderazgo de Mariana. El Comité de Diversidad e Inclusión, que en sus primeros días había sido recibido con escepticismo, se convirtió en una parte fundamental de la estructura de la empresa. Las políticas implementadas por Mariana no solo mejoraron el ambiente laboral, sino que también atrajeron a nuevos talentos. Gente que antes habría evitado trabajar en un entorno tan rígido, ahora veía la empresa como un lugar donde podían crecer y ser valorados. Eduardo, el ingeniero que una vez había dudado en hablar, se convirtió en uno de los líderes del equipo de desarrollo. Mariana lo promovió, reconociendo su talento y su capacidad de liderazgo. Fue uno de los muchos empleados que florecieron bajo el nuevo sistema, demostrando que, cuando se les daba la oportunidad, podían lograr grandes cosas. Un día, mientras caminaba por los pasillos, Mariana se detuvo al ver a un grupo de empleados jóvenes discutiendo animadamente sobre una nueva idea para un proyecto. Los vio sonreír, reír y compartir ideas sin miedo. Aquella escena le recordó por qué había comenzado todo esto, para construir un lugar donde las personas pudieran ser ellas mismas, donde no se temiera hablar o proponer algo nuevo. Sentía una profunda satisfacción al ver que ese lugar finalmente estaba tomando forma. Pero aún quedaba una tarea pendiente, algo que Mariana sabía que tenía que enfrentar tarde o temprano. Había llegado el momento de reunirse con don Raúl para discutir los próximos pasos. La empresa había crecido, y el siguiente reto era asegurar que los cambios no se deshicieran con el tiempo. Un viernes por la tarde, Mariana fue llamada al despacho de don Raúl. Había pasado mucho tiempo desde que tuvieron una conversación profunda sobre la dirección de la empresa, y Mariana sabía que este encuentro sería decisivo. «Has hecho un trabajo admirable, Mariana», comenzó don Raúl cuando ella entró. «Más de lo que esperaba, debo admitir». Mariana asintió, esperando que él continuara. Había algo diferente en su tono, como si hubiera algo más en su mente. Pero quiero que seas consciente de que no todos están tan encantados con los cambios como tú y yo. Hay personas, aquí y fuera de esta empresa, que no creen en la transformación que estamos llevando a cabo.
Algunos están esperando el momento adecuado para revertir todo lo que hemos construido. Mariana sabía que esto era cierto. Había sentido las tensiones, los murmullos de insatisfacción entre algunos miembros del consejo y las dudas de los inversores más conservadores. ¿Qué me estás pidiendo, don Raúl?, preguntó, mirándolo con atención. Él la observó por un momento antes de responder. Te estoy pidiendo que te prepares. Si queremos que este cambio sea duradero, necesitamos un plan a largo plazo, algo que asegure que la empresa siga este camino incluso después de que yo ya no esté aquí. Mariana lo miró sorprendida. Nunca había considerado la posibilidad de que don Raúl no estuviera al frente de la empresa, pero entendía lo que quería decir. Necesitaban consolidar los cambios, institucionalizarlos para que fueran parte integral de la cultura de la empresa, y no solo el resultado de un liderazgo temporal. Entiendo, respondió finalmente. Haré lo necesario para que esto no sea solo un cambio momentáneo. La empresa seguirá adelante. Don Raúl asintió, visiblemente satisfecho. Confío en ti, Mariana. Eres la persona adecuada para liderar este cambio. Solo asegúrate de que, pase lo que pase, no pierdas de vista lo que realmente importa. Durante los meses siguientes, Mariana trabajó incansablemente para asegurar que los cambios que había implementado fueran permanentes. Implementó nuevos procesos, estableció comités de revisión y se aseguró de que las decisiones importantes estuvieran alineadas con los valores que había promovido. Con cada nuevo éxito, la empresa consolidaba su lugar no solo como líder en el mercado, sino como un referente en términos de cultura empresarial. Finalmente, llegó el momento en que Mariana supo que la empresa estaba lista para continuar sin necesidad de intervenciones externas. Los empleados estaban comprometidos, los procesos eran sólidos y la cultura de colaboración e inclusión era inquebrantable. Mariana, con una mezcla de orgullo y nostalgia, sabía que había completado su misión. Había logrado lo imposible, transformar una empresa rígida y autoritaria en un lugar donde las personas eran valoradas por lo que aportaban, no por su posición en la jerarquía. Una tarde, mientras observaba la puesta de sol desde la ventana de su oficina, supo que el viaje estaba completo. Y aunque sabía que siempre habría nuevos desafíos, tenía la certeza de que había dejado una huella duradera, una que guiaría a la empresa hacia un futuro brillante y prometedor. Mariana había llegado a un punto de inflexión en su carrera, pero aún no imaginaba que su verdadera prueba de liderazgo llegaría a través de una interacción inesperada. Era una tarde lluviosa cuando conoció a Alejandra, una joven asistente recién contratada en la empresa. Alejandra era reservada, tímida, y parecía constantemente nerviosa. Mariana la había visto pasar varias veces por su oficina, siempre con la cabeza gacha, cargando documentos o respondiendo a alguna orden de sus superiores. Un día, al salir de una reunión importante, Mariana notó que Alejandra estaba sentada sola en la pequeña sala de descanso, con los ojos llenos de lágrimas. Mariana, quien siempre había estado atenta a las dinámicas internas de la empresa, sintió un impulso de acercarse. «Alejandra, ¿estás bien?», preguntó Mariana con suavidad, sentándose a su lado. Alejandra levantó la vista sorprendida y se secó rápidamente las lágrimas con la manga de su blusa. «Sí, estoy bien», respondió con un hilo de voz, claramente avergonzada. Mariana sabía que esa respuesta no era sincera. Era un reflejo automático de alguien que intentaba ocultar lo que realmente sentía. Decidió no presionar demasiado, pero quería que Alejandra supiera que podía contar con ella. «Si necesitas hablar, estaré en mi oficina», dijo con una sonrisa cálida, dejando que Alejandra decidiera si abrirse o no. A la mañana siguiente, para sorpresa de Mariana, Alejandra apareció en su despacho con una expresión insegura. «Señorita Mariana», comenzó titubeante. «Ayer, cuando me ofreciste hablar, pensé en muchas cosas. Y ahora, no sé si debería estar aquí, pero siento que no tengo a nadie más con quien hablar». Mariana le indicó que se sentara y la animó a continuar. Alejandra le contó su historia, una joven de un pequeño pueblo mexicano,
primera de su familia en asistir a la universidad. Había conseguido su empleo en la empresa a través de una beca, pero desde su llegada sentía que no encajaba. Los comentarios despectivos de algunos compañeros, la presión constante y la falta de apoyo la habían hecho sentir inútil. Había estado considerando renunciar. Siento que nunca seré suficiente para trabajar aquí, confesó Alejandra con lágrimas en los ojos. Mariana sintió un nudo en la garganta. La historia de Alejandra le recordó su propio camino. Ella también había tenido que superar el desprecio y las dudas de los demás y sabía lo que era luchar por un lugar en un entorno que a veces parecía no querer aceptarte. Alejandra, todos hemos sentido eso alguna vez, dijo Mariana, inclinándose hacia adelante. Lo que estás sintiendo no te define. Eres mucho más fuerte de lo que crees, y tienes algo que muchos no tienen, determinación. Lo que necesitas es alguien que crea en ti, y yo lo hago. Sé lo que es estar en tu lugar. A partir de ese momento, Mariana tomó a Alejandra bajo su ala. Empezó a trabajar con ella, guiándola, mostrándole cómo destacar en un ambiente competitivo sin perder su esencia. Alejandra, aunque al principio insegura, comenzó a florecer bajo la mentoría de Mariana. Semana tras semana, su confianza creció. Mariana le asignaba pequeñas tareas más allá de sus responsabilidades habituales, desafiándola a dar lo mejor de sí misma. Con el tiempo, Alejandra empezó a presentar sus propias ideas en las reuniones del equipo, contribuyendo de manera significativa a algunos de los proyectos más importantes de la empresa. Un día, durante una sesión de juntas, Alejandra propuso una idea revolucionaria para optimizar los procesos de distribución del nuevo producto. Su idea no solo fue aceptada, sino que mejoró drásticamente los márgenes de ganancia. Don Raúl, siempre atento a lo que sucedía en la empresa, empezó a notar el crecimiento de Alejandra. Durante una reunión con Mariana, comentó: esa joven asistente, Alejandra, parece estar sorprendiendo a todos. Parece que la has guiado bien. Mariana sonrió. Sentía un orgullo inmenso por Alejandra, no solo porque había demostrado su valía, sino porque había encontrado en ella algo más profundo, una chispa de confianza que ninguna adversidad podía apagar. El tiempo pasó, y un día, en una reunión de todo el personal, don Raúl anunció una serie de ascensos. Mariana ya conocía algunos de los nombres que serían mencionados, pero lo que no esperaba era que don Raúl incluyera uno en particular. Alejandra Fernández, por su dedicación y contribuciones excepcionales, será promovida al Departamento de Proyectos Especiales. La sala estalló en aplausos. Alejandra, visiblemente emocionada, miró a Mariana, quien le devolvió una sonrisa llena de orgullo. Había sido testigo de su transformación, desde una joven insegura hasta una profesional brillante que ahora era reconocida por su esfuerzo. Al terminar la reunión, Alejandra se acercó a Mariana, con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Gracias, Mariana. No estaría aquí sin ti, dijo con la voz quebrada. Mariana, conmovida, respondió: no, Alejandra, tú te ganaste este lugar. Yo solo te mostré que podías hacerlo. El desenlace de esa historia no solo marcó un final feliz para Alejandra, sino también para Mariana. Ver cómo alguien que había empezado tan vulnerable había encontrado su voz y su lugar en el mundo corporativo fue una confirmación para Mariana de que los cambios que había implementado, el nuevo ambiente de inclusión y respeto, estaban dando frutos. Semanas después, en una fiesta de fin de año organizada por la empresa, Mariana y Alejandra se encontraron de nuevo, esta vez en un ambiente más relajado. La música sonaba, y las luces festivas llenaban la sala. Mariana observaba cómo Alejandra conversaba con otros ejecutivos, segura de sí misma y respetada por todos. Alejandra se acercó a Mariana, esta vez sin lágrimas, sino con una risa ligera. Prometo no llorar esta vez, bromeó. Mariana rió. Me alegra oír eso, respondió. Se quedaron juntas un momento en silencio, observando la celebración a su alrededor.
Era un recordatorio de todo lo que habían pasado, de las dificultades que habían enfrentado y de las victorias que habían logrado juntas. ¿Sabes, Mariana?, dijo Alejandra, mirando a la gente reír y bailar. Nunca pensé que este lugar podría sentirse como un hogar, pero ahora lo hace. Y eso es gracias a ti. Mariana la miró, conmovida una vez más, pero también llena de esperanza. Había cumplido su propósito de transformar no solo una empresa, sino la vida de quienes la rodeaban. Y en ese momento, supo que todo había valido la pena. Ese final, lleno de risas y lágrimas de felicidad, fue el cierre perfecto para una etapa que no solo había cambiado a Mariana, sino también a todos los que habían tenido la suerte de cruzarse en su camino. La transformación de Alejandra fue solo una pequeña parte del cambio mayor que Mariana había sembrado, y con eso, supo que la empresa estaba lista para prosperar en un futuro lleno de posibilidades.